Hola, soy María Izquierdo, actriz chilena, tengo 64 años y amo el teatro mucho. El 11 de mayo nació Andrés Pérez y el 11 de mayo se celebra el Día de Teatro. En homenaje a él, por supuesto, y en homenaje a su trayectoria. Yo al Andrés lo conocí en la Universidad de Chile, él ya había salido cuando yo entré, pero circulaba por ahí y habían algunas personas que todavía estaban en la Escuela de Teatro de la Chile que compartían casa con Andrés, y era una casa a la que había que ir. Como fuera, uno tenía que encontrar la manera de ir ahí como a chusmear. Yo tenía 17 años cuando entré a la Chile. Ellos ya eran más grandes, ya vivían solos con su cuento. Y a mí me fascinaba ir a ese lugar, había un parrón grande, había una convivencia constante y estaban siempre creando. Y entonces yo iba como a chusmear y poco a poco me fui acercando al Andrés y llegó un punto en que ya empecé a acompañar el trabajo que él hacía de teatro callejero. Yo me arrimaba a esas funciones y los acompañaba y a veces los ayudaba a trasladar las cosas de un lugar a otro. Esto era en plena dictadura y en ese tiempo estaban haciendo Actos sin palabras de Beckett, porque no se podía hacer cosas con muchas palabras. Era más una experiencia abstracta, artística, que con un mensaje más claro que eso, que el hecho de intervenir la calle donde la gente de los grises donde estaban viviendo de repente aparecieran estas fantasías extrañas en la mitad de la calle. Ya ese era el acto revolucionario que proponía el teatro callejero que hacía Andrés en esa época. Y ahí nos empezamos a hacer amigos, muy amigos. Yo estaba como con un amor platónico bastante declarado. Y después pasaron los años y él me empezó a ir a ver a las obras que yo ya debuté y me empezó a hacer comentarios de la manera en que yo actuaba, y yo empecé a ser como una especie de adicta a su comentario y a su mirada, y ya nos decidimos a hacer una obra juntos cuando yo ya había egresado de la universidad y estábamos haciendo, yo hacía teleseries. En cuanto salía de la universidad empecé a trabajar en las teleseries porque era una manera de irse de la casa, básicamente, de poder pagar un arriendo y de seguir aprendiendo. Y en dictadura era un lugar donde todos los actores y actrices podíamos seguir desarrollando nuestro oficio en la tele, y no había una lista negra, pero también estaba Lucho Alarcón, estaban personas que uno consideraba grandes próceres de la actuación. Estaba la Nelly Meruán, estaba la Sonia Vivero, todos los grandes actores y actrices trabajaban en la tele, salvo los que estaban excluidos, por supuesto, y muchos que se habían ido al exilio. Pero, como te decía, estábamos nosotras, porque éramos la Mari Carmen Arrigorriaga y yo las que trabajábamos en la tele en ese momento. Y entonces podíamos poner un poco de plata para un proyecto que teníamos con Andrés, que era hacer Alicia a través del espejo. Y se llamó Alicia o las maravillas que vio en el país. Ensayamos como 7 meses en un centro cultural que hay ahora en Las Tarrias, que estaba ahí, ahora creo que va a volver a ser centro cultural. Y aprendimos muchísimo, muchísimo, porque el Andrés proponía siempre llegar a la palabra como última instancia en el proceso creativo. Entonces creábamos las atmósferas, creábamos las escenas sin construirlas a partir del diálogo, sino a partir del acontecimiento. Y eso nunca cambió, siempre trabajamos así con él. Y bueno, estrenamos esa obra, nos equivocamos redondo porque nos metimos a un teatro, nos metimos al ictus, y además cometimos otro error gigante que lo fuimos comprendiendo después. Trabajamos con una música grabada y entonces cantábamos sobre esa música grabada, y eso le quitó al trabajo, le restó una esencia. Ocurría, la escenografía era maravillosa, eran
hecha por Juan Carlos Castillo. El vestuario era precioso también, lo hizo la Maya Mora. Estaba todo muy bien, pero al meternos en la sala ya no pudimos tener al músico en vivo porque no cabía en el escenario. Perdió esa chispa que tenía en la sala de ensayo, que era una especie de potrero. Y bueno, aprendimos que había perdido plumas este Ángel cuando nos metimos a esa sala con esa circunstancia. Y después Andrés se fue. Se fue becado a trabajar con Ariane Mushkin. Y de carta en carta, bueno, seguimos en contacto. Él empezó a trabajar en el Théâtre du Soleil barriendo, y rápidamente aprendió francés rapidísimo y empezó a subirse al escenario. Antes de irse, Andrés había interpretado a Lautaro en la obra Lautaro que se presentó, y ahí él se notaba que había como que se elevaba al actuar, había algo muy particular en su actuación, muy comprometida, y el personaje como que tenía algo mágico, algo muy particular. Y bueno, me acuerdo que lo ayudamos a hacer la maleta, le compramos una parca entre todos para que no pasara frío, y bueno, se fue. Y en un momento hizo una pausa y vino durante un verano, y me acuerdo que lo fuimos a buscar al aeropuerto en patota. Éramos muy distintos como es ahora todo. Fuimos en patota, hicimos banderas, porque la gente se bajaba del avión y caminaba, y estábamos nosotros con banderas en la terraza saludándolo, y nos fuimos rápidamente todos juntos. No me acuerdo a cuál casa nos fuimos al tiro, pero la cosa es que rápidamente empezamos a hacer un teatro callejero, aprovechando que él estaba acá. E hicimos todos estos años, que fue un callejero que era muy subversivo, sin embargo era al mismo tiempo en código cifrado, porque no se podían decir muchas cosas. No se podía decir casi nada, básicamente. Pero él nos planteó la reflexión de qué han sido todos estos años de dictadura para nosotros viviendo en Santiago de Chile. Y al mismo tiempo nos propuso el ejercicio de crear nuestro payaso. No de crear, de abrirle espacio a nuestro payaso. Y trabajábamos muchísimo, todos los días, lo más que podíamos, este grupo de amigos y amigas, en casas de personas, en la Casa del Rolo, en mi casa, ensayando este experimento, con la mirada de Andrés, que ya venía con este aprendizaje que había hecho en el Théâtre du Soleil, y creamos este callejero, que fue una bomba porque se juntaban 2000 personas, la hacíamos todos los días, hay un documental que se llama Todos estos años en santiagoamil.tv, porque la Carmen Romero fue su primera producción, este callejero. Y andaba el Pancho Reyes en Sanco, el Jaime Lorca en Sanco. Era un grupo muy inspirado y muy inspirador. Y trabajamos hermosamente y estrenamos el 24 de diciembre del año 85, 86, 86 creo. Y decidimos, bueno, Andrés con la Carmen eran los que tomaban las decisiones como logística. Decidieron que estaríamos en el frontis de 3 iglesias esa misma tarde. A ninguno de nosotros nos importaba un pepino la Navidad, obviamente. Entonces nuestro estreno fue al atardecer en la iglesia de Santo Domingo. No, fue en la iglesia de los dominicos. En la iglesia de los dominicos estrenamos esta cosa a la hora de la puesta de sol, y yo me recuerdo que cuando íbamos saliendo del lugar donde teníamos 2 andamios, que era nuestro escenario, vi a la Carmen dialogando con un caballero que yo no conocía, y vi un seguidor. Andaba un seguidor que yo
nunca entendí, nadie preguntó tampoco. Pero bueno, partimos y la primera función la hicimos al atardecer, por lo tanto no se necesitaba ninguna iluminación. Y de ahí nos fuimos a la iglesia de San Francisco, que ya era noche, y ahí el Andrés ya hizo uso de este seguidor, se consiguieron energía eléctrica en la iglesia, y la obra ya fue de noche y apareció la magia de que él, al dirigir la luz hacia determinado sector del andamio, el espectador sabía a dónde dirigir su mirada, porque si no éramos un chorro de gente haciendo mil cosas. Y en esa presentación nocturna, frente a la iglesia de San Francisco, donde nosotros veíamos que la gente andaba todavía cargando paquetes, porque era la Navidad, y mucha gente todavía como a las 10 de la noche andan comprando sus regalos, muy locos. Y aparecieron los carabineros, que era el terror, porque, bueno, nos podían meter preso, era considerado mendicidad hacer teatro. Y entonces se aparece un carabinero y le pregunta a la Carmen que qué era esto. Y la Carmen le embolina la perdiz, que estábamos haciendo una cosa para la televisión y que era muy importante porque era el arte y no sé, le metió un chamullo y finalmente le dijo, es teatro callejero. Y después apareció el capitán y preguntó qué está pasando aquí. Y el carabinero le dijo, es teatro callejero, mi capitán. Y de ahí nos llamamos nosotros como compañía de teatro callejero Mi Capitán. Así se llamó la compañía que hacía esta obra. Y bueno, y después de esa función, que salió bastante estrambótica, porque la gente iba pasando como con sus bolsas y se quedaban ahí, pero no tenían tiempo porque era la Navidad y era todo muy... Pero nosotros estábamos en lo nuestro, dándolo con todo. Y de ahí nos fuimos a la salida de la Misa del Gallo de la iglesia de Pedro de Valdivia con Bilbao. Y ahí nos fueron a ver algunos amigos ya como conocidos nuestros que querían ver lo que andábamos haciendo y la gente que salió de la iglesia. Y ahí se armó un público de verdad y la obra realmente pues, se consolidó. Y nos dimos cuenta que funcionaba, que era hermosa, que era elocuente a pesar de sus secretos y de sus misterios que tenían que ser así porque si no, no íbamos todos presos. Y de ahí para adelante hicimos una temporada de un mes circulando por poblaciones, estábamos mucho en Bellavista, también en la Plaza Mulato Gil, fuimos frente a la catedral y esa fue muy especial esa función porque había muchos milicos de Franco en el público, porque nos dábamos cuenta por los cortes de pelo, porque andaban con la familia y era muy interesante lo que iba pasando porque el Andrés nunca tuvo una relación de odio con los militares ni con los carabineros. Siempre comprendió que era el pueblo y nosotros también. Entonces si bien, claro, había una relación del terror con los servicios secretos, etcétera, etcétera, pero el Paco de Franco, el milico de Franco, el pueblo chileno que estaba uniformado, no eran nuestros enemigos, eran víctimas también. Y así lo sentíamos. Por lo menos yo lo dialogué con él y lo sentí así. Y esa grandeza se proyectó siempre en nuestras vidas y cuando hicimos La Negra Ester, que también fue un momento de transición, él al presentar esta obra, al elegir hacerla como se hizo, como la hicimos, creó un puente entre los chilenos y chilenas. Fue un gesto que dio resultados porque a esa obra le gustaba a todo el público, no solo a los de izquierda, le gustaba a todos los chilenos y chilenas. Y la obra no hablaba de nuestra historia reciente. En los momentos en que hablaba de política, hablaba de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era muy, muy generoso en eso. Andrés tenía una grandeza que se reconoce hoy en algunos personajes políticos actuales, coyunturales de hoy.
Bueno, llegó el momento en que Andrés se tenía que ir de vuelta a Francia y nosotros y nosotras quedamos huérfanos totales y yo decidí tomar la posta y yo dirigí un callejero al año siguiente inspirado en La Luna de Vicente Huidobro, con los mismos andamios, más o menos el mismo equipo de gente. Y quedó bonita, pero no tenía, o sea, no le llegaba ni a los talones a la otra experiencia. Y además que cometí el mismo error de trabajar con música grabada. No lo comprendí al tiro, pero esta obra hacía un guiño a la cueca de las mujeres de detenidos desaparecidos que bailaban solas con la música de Sting. Algo pasa con el lenguaje del callejero cuando se usa música grabada, por lo menos como yo lo viví, que se asienta, se acomoda, algo hay que no es como ponerle, no sé, sal al café, no pega. Y bueno, lo hicimos, anduvimos también por poblaciones, parque forestal, distintos lugares, pero yo sentía que no estábamos, que no era. Y no fui tan feliz como fui en el otro proceso, que pucha, las alas no salían así por los ojos. Pero bueno, estábamos haciendo la última función de ese callejero y apareció Mario Rojas, que es un folclorista que mucha gente conoce, muy importante, con quien después hicimos El Desquite, con un productor, Lalo Alemani, y nos pasan el poema de La Negra Ester. Me lo pasó a mí, me dijo, mira, tenemos este poema y queremos hacerlo con ustedes porque esto es el antiteatro, es lo mismo que existe con la poesía de don Roberto Parra. Y yo le dije, ya, bueno, muy buena onda, pero yo no quiero dirigir, gracias, pásaselo al Willy. Y el Willy tomó el texto y decidimos hacer... y aparte el Mario trabajaba con los de Quirusa, entonces la idea era hacerlo con ellos. Y hicimos un taller de un mes en la iglesia Santa Filomena con el grupo con que estábamos en el callejero y otra gente. Hicimos un taller, el Willy nos dividió en 3 grupos y que cada grupo hiciera el poema como se le pasara por la cabeza sin ninguna limitación. Hicimos el experimento, mostramos con don Roberto Parra presente, en ese tiempo ya nos empezamos a conocer y don Roberto pero celebraba, decía así era, todo le gustaba, todo le parecía fantástico y nosotros estábamos súper inspirados. Y en ese momento apareció un productor del Teatro Cariola y le ofreció al Willy dirigir Don Juan de Molière. Y nos pagaban sueldo, cosa que no ocurría, no estaba ocurriendo. Y además en ese tiempo también apareció este tema de las amenazas de muerte. Hubo unas amenazas de muerte a un grupo de actores y en esa lista yo estaba. Entonces estábamos medio asustados de salir a la calle en ese momento. Yo tenía un poco de miedo, obviamente, me fui a vivir donde mi mamá. Si nos amenazaban que nos iban a matar por ser testaferros del marxismo, un anónimo que dejaron en el sindicato de actores, terrorífico. Y entonces, bueno, el Willy dijo, ya, yo acepto dirigir Don Juan de Molière, pero con mi grupo. Entonces nos fuimos todos a trabajar al Cariola, a hacer Don Juan de Molière, que fue súper bacán, porque además era para escolares, entonces teníamos, no sé, 600 escolares en cada función, y en eso volvió el Andrés. Volvió, de nuevo lo fuimos a buscar al aeropuerto llenos de regalos y banderas, y ya se venía, volvía. Y nos juntamos, fue a ver la obra, nuestra obra, me acuerdo perfecto de esa función porque a un niño le dio como un ataque epiléptico en la función y fue... Es que el teatro tiene eso de estar en ese presente absoluto donde el fenómeno se interviene con el público, o sea, sin público no hay teatro y si en el público hay un niño con un ataque epiléptico, la obra se transforma absolutamente. Paramos, por supuesto, hubo toda una intervención y después volvimos y la obra ya era otra. Y Andrés estaba. Y
después de la función nos fuimos a la casa La Rosita, me acuerdo, y él quería que hiciéramos un proyecto con esta misma patota, que hiciéramos algo relacionado, vinculado con Balmaceda. La historia de Chile lo tenía él. Y nosotros, sí, vamos, pero hay este poema. Mira, y le pasamos el poema de don Roberto Parra, y el Willy le dijo, si te apetece dirigirlo tú, vaya, yo feliz actúo, pero este texto es maravilloso. Y ahí enganchó al tiro Andrés, conoció a don Roberto, empezamos a ensayar, ensayamos 5 semanas. La Negra Ester. Trabajábamos de la mañana a la noche, comíamos un pan con queso y seguíamos trabajando. Estábamos totalmente comprometidos, no existía la dificultad. Nadie decía, oye, no puedo venir al ensayo porque mi hija no trae a tu hija al ensayo. Los niños eran siempre bienvenidos en ese mundo. Andrés siempre amó a los niños y los incorporó al trabajo. Nunca alguien tuvo que irse del trabajo porque estaba embarazada o porque estaba amamantando. Cosa que yo tuve 2 hijos durante la Negra Ester. Mis 2 hijos nacieron durante. Y siempre actué hasta los 8 meses con la guata. Y bueno, me tuve que perder la gira a Europa, una buena parte de la gira a Europa porque estaba pariendo. Pero cuando Julián tenía 20 días, me fui a Europa con él a hacer gira. Y él sostenía la guagua mientras yo ensayaba. Era muy, muy tierno con los niños, siempre fue. Y bueno, le gustó el poema, se hizo íntimo con don Roberto Parra. Conseguimos la sala que hoy es la sala Agustín Ciré para ensayar. Ahí ya la Carmen Romero ya de nuevo fue la productora de este proyecto. La sala Agustín Ciré era un galpón abandonado, con unos vidrios rotos, no tenía puerta. Ahí nos instalamos. Andrés nos dijo, traigan todo lo que crean que les pueda servir como vestuario, traigan todo lo que les pueda servir como maquillaje y traigan lo que tengan para comer porque aquí vamos a trabajar. Y así fue. Y él había invitado a este viaje a una compañera de él del Soleil que se llamaba Beat, me olvidé el apellido, que era una mujer muy alta, blanca, rubia así, que sabía katakali, y también trajeron a un maestro de katakali. Entonces, yo no sé si eso lo coordinó con el chileno francés, ya no me acuerdo cómo fue esa producción, pero los entrenamientos nuestros para hacer la Negra Ester eran de katakali, que fue impresionante porque o sea, antes yo no sabía que existía el katakali, ¿cachai? O sea, ignorante. Pero empezamos a hacer tei, y empezamos a avanzar en ese camino y a ver a la Beat cómo ella se movía, esta actriz que había invitado a Andrés. Y prontamente en las improvisaciones que empezamos a hacer con la Negra, la Beat se incorporó. Y entonces él de alguna manera nos estaba enseñando el método de separar el gesto de la palabra, de invitar de ejercer la complicidad con el espectador, como si el espectador fuese el personaje. Habían 2 variables. Una posibilidad era que el espectador fuese el personaje al que tú le estabas dirigiendo el texto, o la mirada, o eso, o estabas haciendo cómplice al espectador de tu subtexto, de tus verdaderas intenciones. Todo eso lo fuimos aprendiendo con la Beat ahí. Y eso fue muy, o sea, por eso pudimos hacer la obra en 5 semanas, porque ella nos contagió un conocimiento. Fue muy impresionante. Y bueno, el Andrés siempre trabajaba sin asignar roles. Los personajes, cualquiera podía ser la Negra Ester, o sea, el Boris podía ser la Negra Ester, el Aldo podía ser, yo, pero en algún minuto había que cortar el queso. Y eso era muy también inspirador, alimenticio, generaba un espacio de aprendizaje constante.
también era difícil porque uno daba bote muchas veces. O sea, yo me acuerdo la primera vez que me tocó entrar como a abrir una escena, porque siempre la entrada era clave, cómo entra el personaje. Y la pregunta que le hacía siempre es, ¿le gusta o no le gusta? O sea, ¿en qué estado está en este espacio en que entra? ¿Le gusta o no le gusta? Básico. Entonces yo me acuerdo que yo había inventado toda una historia de que iba a entrar con una cebolla, con un cuchillo, entonces iba a estar con la acción física. Yo venía con la muletilla que había aprendido de la acción física. Y no alcancé a estar 2 segundos en el escenario y me dijo, no fabriques, no, chao. Y uno así como, ¿cómo entro? Y había que entrar en la nada con el me gusta, no me gusta, que casi siempre nos gustaba porque no quería estar. Pero, y desde esa nada debía uno dejarse habitar por el personaje, por la acción, por el acontecimiento, por la relación con los otros personajes. Y eso era todo, ese era el punto de partida. Y bueno, trabajábamos con la magnífica compañía musical de la Regia Orquesta que se armó en ese momento, que era el Álvaro Enríquez, que tenía 17 años, o sea que necesitaba permiso de los papás para viajar. El Cuti, que ya tenía 18, yo creo. Bueno, ha sido una larga historia. Yo me tardé en volver a dirigir. Empecé a dirigir de nuevo cuando dirigí Los Ojos Rotos en el año 2002, creo que fue. Y yo hice una adaptación de un cuento que tenía como 130 páginas y la adaptación quedó en 7 páginas. Porque una de las cosas que me enamoró a mí del trabajo con el Andrés era el trabajo con el cuerpo. Y que la palabra fuera un punto de llegada, no un punto de partida. Entonces, cuando dirigí esa obra, trabajé con una metodología que no la aprendí exactamente de Andrés literal, pero que la fuimos desarrollando a partir de que ya fuimos creando. Después, pero me salté que hicimos el desquite, pero bueno, voy a seguir con lo de Los Ojos Rotos. Entonces mi trabajo consistía en mezclar un poco la metodología que está vinculada al realismo, al análisis de texto del trabajo de mesa más stanislavskiano, donde uno separa las unidades de acción, los objetivos, los superobjetivos, etc., con una mezcla de contar la historia completa sin recurrir a las palabras. Con estas divisiones ya anticipadamente hechas. Entonces las unidades de acción las titulo, de hecho yo sigo trabajando así. Las unidades de acción tienen un nombre elocuente. Y entonces se trabaja en base a ese nombre y a los personajes el acontecimiento escénico. Y eso yo lo trabajé con un coreógrafo y con la música de Ángel Acuña en Los Ojos Rotos. Y se creó de alguna manera para mí una metodología muy precisa, que es la que sigo aplicando en todo lo que hago, totalmente flexible por supuesto, pero que es mi orientación como directora. Y también hay cosas que recojo de Andrés, como el no fabriques, no traigas resultados al escenario, no traigas supuestos, solamente exponerse al presente de la situación que está, que te involucra en la acción de la escena que se está trabajando. Eso para mí es esencial y creo que tiene un desafío precioso para nosotras como actrices, trabajar desde ahí, y como directoras también, porque el equipo se constituye como un cuerpo, se constituye el resultado a partir del aporte de cada uno de los integrantes del grupo. Yo
A mí como que cuando me dirigen y me dicen párate para allá, córrete para allá, ahí no te preocupes, no llores todavía porque después cuando lo pasemos toda esa parte, yo que Lela no sé hacer nada, me pierdo totalmente. Yo no sé trabajar desde otro lugar que desde la emoción, como directora y como intérprete. Entonces todos los otros elementos que proponía Andrés, como separar el gesto de la acción, que es muy del texto del gesto, separar el texto del gesto sin perder la emoción, inmediatamente eleva la experiencia escénica, porque te propone una especie de dificultad que no lo es, que te abre la emoción. Entonces, yo siento que lo que me dejó Andrés como actriz y como directora está anclado fundamentalmente en la emoción y en algunas metodologías en paralelo que yo he ido adaptando a mi vida artística. Para mí el teatro es la celebración de mirarnos. Somos seres humanos y tenemos la posibilidad de tener un espejo vivo, porque el fenómeno del teatro no funciona hasta que no hay público. Entonces, esta celebración que nos ofrece abrir el corazón y mirarnos en una situación que siempre va a tener un conflicto, porque el teatro sin conflicto pierde su esencia, básicamente. O sea, en el teatro hay un sacrificio, hay un dolor por un bien mayor, casi siempre. Bueno, existen los distintos géneros, pero la fiesta de mirarnos en vivo, en la experiencia única de ese presente perpetuo, es un goce que nos merecemos y qué maravilla que exista, qué maravilla que lo sostengamos, yo creo que es inmortal, y qué maravilla que podamos permanecer en él durante una vida entera. Yo llevo 40 y tantos años haciendo teatro y celebro cada día haber sido elegida por este oficio.